Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por la oportunidad, Señor, y por la bendición que nos das de llegar a casa. Gracias porque aún nos permites, pues, reunirnos, Señor, y te doy gracias por la vida de César, Señor, que, pues, siempre está dispuesto, Señor, a estudiar, Señor, y a enseñarnos a nosotros de tu palabra. Te doy gracias por este grupo, Señor, por los que estamos reunidos, Señor, y te pido que sea de bendición, Señor, para, pues, todos aquellos que escuchen y también para nosotros. Te doy las gracias y pongo en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto que Daniel había estado durante 4 reinados, ¿no? El de Nabucodonosor, luego le seguía el de Belsasar, y luego el de Belsasar seguía Darío y creo que Ciro. Después de esta locura, este tiempo de locura que tiene Nabucodonosor, ¿cómo reconoce entonces que pues Dios es un Dios de verdad y demás? Y casualmente hasta ahí queda lo de Nabucodonosor, porque cuando empezamos a entrar en el capítulo 5, entonces vemos que la escritura que se ve en la pared es precisamente del rey Belsasar, ¿no? Y entonces vamos a leer desde el principio. Clarice, ¿te lees del 1 al 5, por favor? Sí, la escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de plata y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribió delante del candelero sobre los escalonados de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ok, entonces el problema realmente de esto es que Belsasar manda a traer los utensilios del templo en esta fiesta que tenía con los príncipes. Síguele, Angelita, por favor. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas, y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre,
Beltasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Cuando platicábamos de que era el rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, Darío y Ciro, habíamos pensado también, bueno, yo había pensado, dije, mira, le puso Belsasar igual que a Daniel, pero Daniel tiene No, pero una L y una Beltasar. T, es Belt, Ajá, Sasar. Beltasar. Ajá. Entonces, bueno, nada más lo comento porque pues es parte de la clase, ¿no? Como, y luego cuando estaba yo estudiándolo, pensaba yo que a lo mejor le había puesto, porque era el nombre que le había puesto Nabucodonosor era de uno de sus dioses, ¿no? Y entonces dije, a lo mejor le puso el mismo nombre también a su hijo por lo mismo, pero pues ha de tener alguna similitud donde entre el dios, entre Daniel y el hijo, pues, se llamaban más o menos igual, ¿no? Entonces, digo, supongo, quiero pensar que puede ser, después de ver la similitud con los nombres de Daniel como uno de los magos, y como su padre, pues obviamente había tenido una muy buena relación con él, y yo me imagino que el hijo también, porque se ve que el hijo también tenía bueno, tenía conocimiento de él. Bueno, lo voy a seguir leyendo, pero al final de la profecía de Daniel no se ve que él se irrite contra Daniel por la profecía como la dice. Entonces sigo, dice así: y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, y yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel le respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaron y temían delante de él, y a quien querían mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él quiere, al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. De su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene:
contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Fíjense cómo las dos de Mene significa lo mismo, o sea, contó Dios tu reino y ha puesto fin, se lo dice 2 veces. Después dice Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, el reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero en el reino, el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Darío era de los medios persas, ¿no? Entonces ya pasaba de ser de Babilonia, después del reinado de Babilonia. En esa misma noche muere Belsasar. Y entonces es cuando entra el reinado de Darío. Y bueno, vemos que, como yo les decía, Belsasar no se enoja contra Daniel, sino que respeta el designio y lo pone como él había dicho. Y bueno, de inmediato se cumple la palabra del Señor por haber puesto a todo el mundo a tomar de los vasos que estaban consagrados y que ellos habían tomado cuando tomaron Israel. Ok, entonces... ¿Mande? Es interesante ver, te digo que es interesante ver cómo con este Belsasar, bueno, en el caso de Nabucodonosor, su padre, pues Jehová también había puesto el sueño, ¿no? Bueno, con su estatua, y muestra los reinos, muestra cómo él, también por su falta de humildad, por no humillarse y por no reconocer a Dios, dice que cómo lo convierte en bestia, ¿no? Pero cómo después le restituye esa mente y hace que reconozca a Jehová y le restituye su reino. En el caso de Belsasar, o sea, no sucede lo mismo. Le da una escritura, le da una profecía, pero cómo esa profecía en ese momento se cumple, o sea, con él sí es totalmente diferente que con su padre, ¿no? O sea, no, a él sí no, como que no le da la oportunidad, simplemente le dice, viste lo que hice con tu padre, tú también te ensoberbeciste, y no nada más en soberbia, sino que todavía vienes y pues se puede decir ultrajas mi casa, ¿no? Porque al final del día toma los utensilios y los hace, pues como se siento, bueno, o así lo veo yo, como si él estuviera tomando el trono de Dios, ¿no? En el hecho de sentirse rey o Dios. Entonces creo que también en esa parte, pues Dios como no le da esa oportunidad como a su padre, le dice, viste, sabías lo que le pasó a tu padre y aún a ti, ahora sí diciéndole, pues te valió, ¿no? Entonces en este momento le has quitado el reino, y no solamente el reino, sino que la vida. Entonces pues con él no tiene, bueno, se me hace interesante ver cómo esa parte de que no, pues no le da la oportunidad ni la misma oportunidad que a su padre. Sí, la verdad. Y ya. Sí, y sí. Yo creo que él le dice que por su misma maldad y porque él se había envanecido y había tomado, se le había hecho muy fácil tomar unos utensilios que estaban sagrados y consagrados, pero como veíamos, ¿no? Habíamos platicado de que tal vez a Nabucodonosor el Señor le permite que él reconozca que Él es el Dios de Israel, que Él es un Dios verdadero, para testimonio de todas las naciones. ¿Se acuerdan que eso lo comentábamos al principio, no? Que decía yo que Nabucodonosor en cierta forma 2-3 veces se ve que sí está creyendo en Dios y en el Dios de Daniel, y que porque le dice que no hay ningún otro Dios como verdadero como Él y varias cosas, ¿no? Entonces vemos, yo creo que por el mismo testimonio, como diciendo, uno de los ejércitos, de los imperios más grandes que existieron en el mundo antiguo era Babilonia, que siempre ha sido muy famoso, y Babilonia era o sea, y que su rey reconociera que no había otro Dios después de haber conquistado a los judíos, pues era, yo creo que algo muy sobresaliente, muy importante, ¿no? Dentro de la misma permisidad de Dios de que tomaran a Israel para castigarlo,
yo creo que estaba ese plan de que pues también pudieran dar testimonio, a pesar de que habían sido conquistados, un testimonio de que el Dios de los israelitas era verdadero. ¿Sí me explico, verdad? Porque podría decir Nabucodonosor, a ver, ¿cómo es que su Dios puede ser el Dios verdadero y permitió que en un momento dado yo hubiese conquistado a Israel? Entonces, el caso es que el Señor permite no solamente que Nabucodonosor lo reconozca, sino que lo haga público a todas las naciones. Y con su hijo, pues sucede, como tú decías, lo contrario, porque su hijo, viendo todo lo que había hecho y cómo su mismo padre había sido restaurado en el reinado, como tú decías, y se lo dice a Daniel, viendo tú el testimonio de tu padre, en lugar de ponerte las pilas, pues te has envanecido, ¿no? Y se lo dice en el 23, le dice, sino que contra el Señor, bueno, desde el 22 le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, tú y tus porque eran los príncipes, ¿no? Tus grandes príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebieron del vino, y además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuya mano está en cuya mano está tu vida, le dice, y cuyos son todos los caminos, todos tus caminos, dice, nunca lo honraste, ¿no? Que es lo que tú decías, pero viéndolo desde el punto de vista de cómo se lo dice Daniel, que es los verdaderos motivos, ¿no? O sea, las razones por las cuales Dios le quita la vida. Y que sí, es lo que tú comentabas. Y cuando le dice mene, mene, que lo repite 2 veces, es como ya ven que cuando el Señor repite o los sueños, o repite las palabras, o repite las profecías, es porque es porque lo está afirmando. Y ya ves que cuando el faraón, creo que le dice, fue el del faraón no fue del faraón, fue del faraón, cuando le dice que 2 veces tuvo el sueño, porque va a ser, porque así lo mandó el Señor, y que va a ser pronto, ¿no? Ah, ok, el de las vacas, ¿no? Sí, cuando sueñan las vacas flacas y las vacas gordas, y después sueña ¿qué era el otro sueño? Eran las vacas. El trigo. Era y el trigo. ¿verdad? Era el trigo. Ajá. Sí, las espigas de trigo. Sí, tienes razón. Y entonces, sí, yo iba a decir las espigas de trigo, pero dije, no, ese era de José. Dije, a ver cómo estuvo. Pero sí, también era de trigo. Entonces, donde también casualmente el trigo flaco y feo, seco, se come al otro, ¿no? El que rebosaba, igual que las vacas. Entonces, y eso le dice a José, le dice, bueno, te lo está diciendo 2 veces porque ya va a ser, ¿no? Ya va a empezar esto. Y yo creo que por lo mismo le dice 2 veces mene, mene a... Sí, y... bueno, sí. Sí, Belsasar. Daniel es Daniel no es Belsasar para nosotros. Cuando hablamos de Daniel no, es Belsasar. Por eso te digo, Belsasar, no. Por eso te digo, Daniel es Daniel, nosotros no le decimos Belsasar. Y a Belsasar, y a Belsasar sin T, ese sí es Belsasar. A fin que duró muy poco. Le decimos Belsasar. Y luego vemos que en al principio, ¿se acuerdan que habíamos comentado sobre esto? Nos vamos a regresar un poquito porque dice en el 3.25, vamos al 3.25 de volada. Era una de las citas que estábamos buscando la vez pasada, que les decía yo que no las podía encontrar porque pues no las hallaba. Cosa rara, pero ahora sí no le atinaba yo dónde estaba la cita. Decía que dice el 3.25, y él le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, esa es una. ¿Cómo habla como hijo de los dioses? Porque era el concepto que tenía Darío. Darío había, de las mitologías que venían de culturas antiguas, él tenía cierta imagen de los hijos de los dioses. No podía decir, él es como uno de los ángeles del Dios Altísimo. ¿Sí me expliqué, verdad? Porque apenas él empezaba a conocer todo esto de la relación con Dios, cómo era. Entonces, ¿qué es lo que él interpreta? Que la figura que él veía no era propiamente de un hombre, tal vez por lo alto, tal vez por la cara. Ya ven que había ángeles que tenían rostros de águilas o de osos o cosas así. Entonces, por eso es por lo que no lo relaciona a él como un hombre, sino más bien como que el aspecto de uno de los hijos de los dioses. Y entonces, en el 4.9, creo que sí es la otra cita que pues es 4.9, en el 4.9 dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, y de esos mismos dioses de los cuales estamos platicando, entonces habían dicho que el sueño solamente podía ser interpretado por los mismos dioses. No había ningún mago ni ningún adivino que pudiese interpretar un sueño que no había sido declarado. Él reconoce que también en Daniel existía también ese espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de interpretación de sueños, ¿no? y de profecía. Y es que Belsasar reconoce, Nabucodonosor reconoce que también Daniel tenía ese poder, esa unción, y eso nos deja ver que también el espíritu de los dioses se manifestaba en las otras culturas que ya conocían de este tipo de cosas. El aspecto de los hijos de Dios y también la unción del Espíritu de Dios era algo que ya se conocía, que era algo de lo que quería yo comentar la vez pasada. Y en el 4.17 es donde entonces dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que quiero recalcar? No es la magnificencia de Dios o la deidad absoluta que tiene el Señor por sobre todos los demás que se decían dioses, sino que dentro de estos dioses, en varias de los aspectos, a estos que se les llamaba vigilantes, son los mismos vigilantes que eran los ángeles, y que así se les conocía también en diferentes culturas. Entonces, cuando habla también de los hijos de los dioses, también habla en muchos aspectos de estos vigilantes, y por eso se les decía vigilantes. En los mismos libros, algunos de los libros de los israelitas, se les conoce con el nombre de los vigilantes. Y bueno, esto es porque pues dentro del estudio yo creo que es interesante y es importante que tengamos esos conceptos entendidos, porque es parte de la cultura que estamos viendo, ¿no? Parte de las creencias, parte de la fe, y cuál era el concepto, el punto de vista que tenían Nabucodonosor en un momento dado por los demás, reyes o culturas que habían estado hasta antes de Israel. Y cómo es que cuando los judíos van enseñando que su Dios era un Dios de verdad y que los demás dioses pues solamente estaban de parapetos, es entonces que se da testimonio por parte del pueblo judío en esta misión que tenían de llevar el evangelio, de llevar en un momento dado el testimonio de Dios a todas las naciones, ¿no? Espero haber sido claro.
Si no, ya saben. Entonces... Si no, luego lo vuelvo a leer. Si no, cuando me dicen para parar la grabación. Entonces, ahora sí vamos a entrar al 6. Bueno, yo se los comento porque para mí son detalles, es que esos pequeños detalles son muy importantes. Cuando estamos viendo, podemos ver el concepto general que tenían las demás culturas y cómo va embonando en lo mismo que dice la Biblia, ¿no? Pareció bien a Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel a uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y se resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó que trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño,
porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Estábamos hablando de cómo a través del poder y la presencia de Dios, durante el reino de Nabucodonosor se había hecho patente a las naciones, y luego, aunque fue muy poco el reinado de su hijo, también en el reinado de su hijo se hace manifiesto en la interpretación de esta visión que tiene cuando él está borracho. Y después, ahorita cuando entra Darío entra, si no mal recuerdo, a los 60 años, por ahí decía que más o menos 60 y algo es lo que decía. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, más de... Sí, entonces él entra más o menos a los 60, a la edad de los 60 años, ya ya grande, y sin embargo también reconocía a Daniel y reconocía lo que había estado. Fíjense, a pesar de que Darío venía de los medias de Chicago, o los medios rojos de Boston, no sé, venía de los medias, de los medos persas, de todas maneras, él había, también conocía de lo de Daniel. Entonces, y se ve que tenía Dios. ¿Tenía qué, flaca? Como que, bueno, sí reconocía al Dios de Daniel. Sí. Quizá no era un hombre temeroso, pero, bueno, primero le llegaron por su ego, ¿no? Ahora sí que lastimosamente lo hicieron, sabiendo dónde nos pueden llegar más fácil, ¿no? Y llegándole por su ego para que nada más le pidieran a él. Y ya cuando reacciona el rey Darío, pues se da cuenta de que ha afectado a Daniel, y a Daniel realmente lo consideraba como alguien, bueno, la palabra lo dice, por encima de todos, ¿no? Un hombre sabio y un hombre lleno de sabiduría por parte de Dios. Entonces realmente se ve que era un hombre que tenía la confianza en Darío, que Darío, o bueno, más bien Jehová le había dado gracia delante de este rey, y aún, bueno, se ve cómo se compunge el rey, ¿no? Porque como dice que se va sin cenar, ahora sí que se va a dormir sin cenar, dice que ora, ¿no? Porque pues está triste y ahora sí que lastimado del corazón, porque él provocó que llevaran a Daniel al foso, ¿no? Como dice que ahora sí que se va como si estuviera de luto, sí. Pero a la vez, ¿cómo le da esa palabra, no? Que le dice, el Dios al que tú le sirves, que te salve de esta. O sea, para él quizá no era como que una confianza segura en ese Dios, pero aún lo está reconociendo, dice, órale, pues si realmente existe ese Dios, y lo vamos a ver adelante, ¿no? Porque, bueno, cuando se supone que él hace el edicto de que nada más se debe de adorar al Dios de Daniel. Entonces realmente se me hace esa parte muy padre, como dice que se despierta. Ya me imagino que yo creo que apenas iba a amanecer cuando sale a ver si realmente Daniel había sobrevivido y el Dios o su Dios de Daniel lo había salvado.
Entonces realmente es una parte muy padre y habla de, pues de lo bien que estaba Daniel delante de Dios, de cómo debemos de estar y de, pues que cómo Dios da gracia, ¿no? A aquellos que le sirven. Sí, Y ya. fíjense que yo creo que sí, todo esto que platicas es precisamente lo que yo podría comentar. Y, y sí se ve lo que decíamos, ¿no? Daniel, a pesar de que todos eran muy sabios e inteligentes y demás, muy cultos, o por lo menos lo más culto de aquellos tiempos, Daniel, pues como tú dices, le da gracia al Señor, lo hace sobresalir, ¿no? Por más que los otros, o sea, en sabiduría y demás. Ellos mismos, tratando de encontrar un mal en Daniel, no encontraban nada. Dicen, bueno, es que si queremos encontrarle un defecto, pues va a tener que ser sobre sus bases religiosas, algo que él no pueda corromper. Y por eso ellos Exacto. mismos le sugieren el decreto a Darío. Y entonces, ahora sí que era todo, por supuesto, plan con maña. Lo que nunca pensaron es que el rey, al salir ileso Daniel, entonces el rey fuese echar a todos los que le habían propuesto que hiciese eso, los echara junto con sus familias al foso de los leones, ¿no? Y bueno, no llegaron ni al piso cuando los leones se los estaban Comiendo, comiendo. ya habían comido casi. Sí, entonces, pues sí suena suena muy duro, pero, pero bueno, es lo que ellos querían para Daniel y pues otra vez, pues les salió contraproducente. Entonces, yo creo que los leones, pues no se habían cenado a Daniel porque el Señor les había dicho, no, pues hay que esperarnos, no lo desayunamos, ¿no? Sí. Y como Por ya, eso tenían hambre y acabaron con los otros. sí, y como ya había pasado, se descuidaron y se le quitaron a Daniel. Y ya había pasado la vigilia de la noche, la última vigilia de la noche. Entonces han de haber dicho, Ajá, no, pues pues la ya. traemos, de por sí la traemos retrasada. Y entonces, pues sí, nosotros no llegan ni al piso, ¿no? De que sí era evidente que los leones sí tenían hambre, nada más que como decía Daniel, el Señor les había cerrado la boca a el hocico a los leones, ¿no? Ángel. Así está. ¿Algo más que quieran comentar? Son historias muy No, padres, creo ¿verdad? Y es que Daniel que trae, la verdad es que sí. trae una tras otra de las historias muy Sí. bonitas. Y que bueno, aquí vemos que la verdad es que el Señor premia la fidelidad, premia la constancia, premia la coherencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces viene la versión la visión de las cuatro bestias, que también está muy padre. Este, si lo vamos a leer, no creo que lo lleguemos a interpretar. No, Lo que pues no, les he no dicho, creo. interpretar estas cosas, podemos divagar, así como yo les decía sobre la divagación que tuve sobre los nombres de Belsasar, lo mismo va a ser en este caso. Dice así, arráncate del 7.1, Claris, al 7.5, por favor. Visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso
¿En qué? En Esta. Ni está sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Ah, no, No, perdón, el 6, Sí, perdón, el perdón. 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los 2 primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaban del cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había sido salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecían más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y a 3 reyes derribará, y habrá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Parece no tener mucha profundidad con respecto, o mucha claridad con respecto a de qué reinos está hablando. Dice así en el 2, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso aniesta, o sea, se enderezó sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Si hablamos de los reinados que van a estar pasando o que han pasado, donde se han manifestado grandes naciones, creo que lo que es la británica es la que utiliza mucho este tipo de escudos con leones, con alas. ¿Sí los han visto? Esos escudos donde viene es genealogía, ¿no? De las gentes, vienen esos escudos, donde viene mucho en los escudos británicos este tipo de leones con alas. Entonces, podría ser, se dice que el evangelio y gran parte del dominio que subió del evangelio, que subió de los judíos, ya ven que Pablo iba a España y cosas así, cubrió gran parte del Medio Oriente, y del Medio Oriente decían algunos historiadores que en las conquistas precisamente que tuvieron los diferentes imperios fue como se fue expandiendo el conocimiento de la palabra de Dios y de los judíos y de la Biblia y demás. Entonces, dentro de ese mismo, cuando toman parte de lo que era Inglaterra y demás, es cuando empiezan las cruzadas, y es cuando empiezan estos reinos bueno, las cruzadas que se les llamaban, ¿no? Donde todos eran diferentes religiones, todas católicas o todas cristianas, defendiendo a sus diferentes reyes o a sus diferentes credos o a sus diferentes sacerdotes a los cuales defendían, y de ahí venían las cruzadas. Pues eso fue lo que originó las cruzadas en Inglaterra y todos esos países nórdicos. Entonces, dentro de todo ese rebane que hay ahí, también en medio pues estaba Alemania. ¿A qué es a lo que voy? A que tal vez o hablaba de los imperios de cuando empezaban las cruzadas, o tal vez se refería a esta bestia cuando empieza tal vez Alemania o Hitler o alguno de ellos, ¿no? Después vemos que en la segunda etapa viene este oso, y la nación que yo recuerdo que más está interpretada por los osos pues ha sido Rusia, ¿no? Entonces, Rusia, cuando combate con Alemania, también es una nación que se hizo validar, porque estaba viendo que según los registros de la historia, fueron mucho más los muertos en Rusia con la guerra con Alemania, y a los que ellos pudieron vencer, que a los demás, que los que pudo haber vencido todo lo que eran las demás naciones que se habían unido en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Entonces, más o menos así es como
como podría yo decir que se están interpretando, o como creo yo que se podría estar interpretando entre pues estos reinos que no son de momento, no son ni de aquel entonces, ni tampoco son reinos que se hayan levantado recientemente en nuestra época, sino que yo creo que son reinados de mucha maldad, que han establecido políticas como lo que es el marxismo, lo que se le llama el comunismo, y otros imperios, otras leyes que se han impuesto a nivel internacional, ¿no? Y se han vuelto pues grandes imperios o grandes masacres o grandes hechos a través de la historia, que creo yo que podría ser lo que más lo denomina. ¿Qué es lo que pasa? Que después, cuando hablamos de leopardo, el leopardo en el Medio Oriente sí se ha manifestado mucho. Es un leopardo de 4 cabezas y con alitas de colibrí, entonces, no es cierto. Dice que tiene alas de pájaro, entonces es un leopardo de 4 cabezas con alitas de colibrí. Entonces, este leopardo tal vez podría estar representando precisamente el Medio Oriente con las muchas divisiones que tiene, o las 4 principales divisiones, digamos, Irán, Irak, Pakistán y estos reinos que han estado, que entre ellos mismos no se forman como una sola nación, pero que podrían ser esa fuerza, ¿no? Y que está representada por Babilonia y que está profetizada como Babilonia para fin de los tiempos. Entonces podría ser, o sea, no es, también lo interpretan mucho con el leopardo en el Medio Oriente. Entonces podrían ser esos poderes o esos reinados que podrían ser de los que está hablando el Señor. Yo creo que más o menos por ahí podría estar la cosa, porque ciertamente son reinados que para nuestros tiempos ya pasaron, porque ahorita estamos en la etapa de la 4ª bestia, donde se une este grupo de naciones, que son 10 naciones al principio, y después de esas naciones viene un cuerno, todos con un cuerno, que significan naciones y reyes, así los marcan. Entonces, son creo que 10 cabezas con 12 cuernos, y después viene uno de los cuernos y corta otro de los cuernos, y bueno, se hace un desastre. Esto no es más que vienen ciertos reinados o ciertos presidentes o ciertos gentes que están en esta situación política, y que es lo que va a estar dirigiendo precisamente la bestia. Se suponía que según las profecías que había dicho el Señor Jesucristo en Mateo 24, iba a venir un tiempo donde venían hambrunas y guerras y rumores de guerras y todo esto, y se suponía que venía en un caballo blanco la bestia como una imitación de Jesucristo a poner paz en el mundo. Entonces, al hacer esta similitud, es entonces que se supone que la bestia viene a tomar esta posesión de este reinado. Claro que ya no sé si leímos aquí lo del pacto santo, pero si no, viene en el siguiente capítulo, donde una de estas bestias, uno de estos cuernos, es el que hace el pacto santo, y cuando viene la bestia, quita el pacto santo. Entonces, si se acuerdan, hablábamos de que el pacto santo era un pacto que era santo seguramente sobre Israel y el resto de los musulmanes y demás, porque tiene que ser santo, porque en un momento dado tiene que hablar de algo religioso, de algo de santidad, de algo de santificación y de algo religioso con respecto al templo de Dios que está en Israel. Entonces ese pacto tendría que tener una paz entre estas naciones, y al venir la bestia, se supone que la bestia no empieza el pacto santo. La bestia por un tiempo continúa el pacto santo, pero después lo quita, y eso lo vamos a estar leyendo en estas partes.
Entonces, ya pasando de las bestias, decía el 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, quitan a 3 reyes. Y entonces dice: y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sí les dije que estamos leyendo el 8, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando habla grandes cosas, está hablando solamente de blasfemias, insultos, negaciones contra Dios y contra los cristianos y demás, porque así lo marca la Biblia. Por eso se le da un arco al jinete blanco, al caballo blanco. El jinete tiene un arco, porque se le da el poder de hablar grandes cosas, y ese poder de hablar grandes cosas no es otra cosa más que de ser un político que va a estar en contra de la palabra de Dios, y después vemos que abiertamente se vuelve contra el pacto santo. Y entonces, fíjense, en el 9 dice: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, ¿no? Y se sentó, o sea, fíjense, está lo del reinado y todo esto, de cuando sucede todo esto, y entonces él ve que se ponen unos tronos y viene el anciano de días. El anciano de días es Dios. ¿Sí? ¿Tienen dudas de eso? No. Ok. Y dice: cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, ¿no? Entonces, esta magnificencia, ¿se acuerdan que hablábamos a veces de las ruedas de ojos y demás? Y en este caso dice que unas ruedas de fuego ardiente, y que estaba el trono, y que se ponen varios tronos. ¿Por qué? Porque recuérdense que pues están los tronos de los ancianos, y está el trono del Señor Jesucristo, y está el trono de Dios. Dice, y esto nos marca entonces que ese es el último reinado antes de la venida de Dios, antes de que venga el Señor Jesucristo. Dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares, y le servían. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que a veces cuando hablábamos de ríos, no eran ríos, sino a veces eran ríos de ejércitos, ríos de gente, ríos de pueblos? Y aquí el río que está hablando es de millares y millares que le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, estamos hablando de que estos reinados se levantan al final, y al final de todo eso viene el Señor Jesucristo, viene Dios, abren los libros, y entonces empiezan a ver quiénes están inscritos en el libro de la vida y todo este tipo de detalles. Y dice, y entonces sigue Daniel y dice: yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Ven? Entonces ese cuerno era la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Se acuerdan que al último habla de que la bestia, Satanás, la muerte y demás son los que van a ser condenados al infierno? Entonces de esto está hablando. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces ninguno de ellos había sobrevivido, había sido llevado hasta el fin de los tiempos ahora sí que el tiempo del fin, para que fuera cuando ellos fueran sentenciados, se puede decir, o cuando sean quitados y sea muerta la bestia, el anticristo. Y dice el 13, hola Alex, estamos en el 7:13, hermanito. Y entonces dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Y entonces dice: y vino hasta el anciano de días, hasta Dios, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, viene el Señor Jesucristo, y yo me imagino que lo acompañan hasta la presencia del Señor Jesucristo.
y le fue dado al Señor Jesucristo el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Es entonces que vemos que al final de los tiempos el Señor Jesucristo se manifiesta una vez que la bestia ya estuvo reinando estos 12 cuernos, ¿no? Bueno, eran 10 naciones, se caen 3 cuernos, sale él, pero luego salen creo que otros 2 cuernos, entonces se supone que son como 12 naciones, de 10 a 12 naciones. Entonces dice que su dominio es eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces yo creo que no hay duda de que está hablando del Señor Jesucristo, de su venida y de que esto sucede al final cuando la bestia es muerta. Dice, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, después de este último reinado, cuando viene el Señor Jesucristo, viene su reinado de 1000 años, es cuando entonces los santos del Altísimo, según el versículo 18, son los que toman este juicio que van a tener que van a estar juzgando a las naciones y a todo el mundo durante este milenio, antes de que venga el juicio del gran trono blanco. Entonces, dice, entonces tiene el deseo de saber la verdad acerca de las 4 bestias, y entonces en el 20 les dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, cuando veamos más adelante las demás profecías que le son dadas a Daniel, vamos a ver que por qué decimos que esta bestia, que es el anticristo, se la pasa hablando cosas en contra de Dios, y que ese es el poder que se le da. Entonces dice, ya me perdí. 22, 21, perdón. 20, 21, 22, ¿dónde voy? Ah, sí. 21. Tenía 21, ¿verdad? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Por qué? Porque cuando este cuerno, al final de los tiempos, está hablando en contra de Dios y demás, es cuando viene la tribulación y la gran tribulación, y es cuando es la persecución. Y entonces esta persecución es de lo que está hablando, y dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Cuando se dio el juicio a los santos del Altísimo es cuando los santos van a estar enjuiciando estos 1000 años que yo les decía. Pero bueno, perdón, como que se regresa un poco y dice en el 21, cuando dice que el cuerno o la bestia era la que hacía la persecución, o la que estaba haciendo guerra en contra de los santos y los estaba venciendo. Pero después, cuando viene el anciano de días, que ya lo vimos que estaba versículos antes, y que es cuando está también la vida del Señor Jesucristo, es cuando se ve que viene el anciano de días, y entonces es cuando dice, ok, se muere la bestia y demás, y el juicio que va a tener el Señor Jesucristo para las naciones, el juicio que va a estar dando, o cómo va a estar rigiendo durante 1000 años a las naciones, ese juicio, hay varios versículos que dicen que los santos, los que padecieron por llevar el evangelio, son los que van a dar ese juicio a las naciones. O sea, son como los discípulos que van a estar ayudando al Señor Jesucristo en enjuiciar a las naciones. Entonces, dice el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dice así en el 23, dice, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, en la cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Va. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, y el cuarto, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, durante estos 3 años y medio del final de los tiempos es cuando viene la tribulación, ¿se acuerdan? Ya habíamos, de los 7 años de las 7 semanas de Daniel, los 3 primeros 3 años y medio son los 3 años donde él hace toda la politiquería y todo eso, y gobierna y llega a Israel y demás. Los siguientes 3 años y medio son de tribulación, y al final de los tiempos viene la gran tribulación después de la gran abominación, y eso lo vamos a ver capítulos más adelante, ya lo hemos visto en otras clases. Y entonces dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Se acuerdan que cuando les preguntan los apóstoles al Señor Jesucristo que qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin o en el fin de los tiempos? Aquí es cuando hace referencia a ese mismo tiempo. En el tiempo del fin es cuando va a suceder esto de que viene Dios, viene el Señor Jesucristo y le es quitado este reino a la bestia. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo creo que lo que hemos estado viendo, esto que hemos estado explicando, todo esto se va conjugando y se va viendo que pues así es como embona, así es como se puede interpretar. Con respecto a los reinados, como yo decía, no podemos saber a ciencia cierta cuáles fueron los 3 reinados anteriores, pero sí sabemos que el reinado que viene, este reinado que se está dando entre las naciones y demás, que va a ser dirigido por la bestia, ese es el reinado del cual está hablando, de la última bestia que tenía los 12 cuernos, ¿no? O los 10 cuernos. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, pues te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que pues tú nos das, Señor, para poder pues leer de tu palabra, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que podamos, pues, Señor, el conocerlas, Señor, y poder sacar cada uno sus conclusiones. Bendito Padre, Señor, sabemos que pues tú no nos vas a juzgar por la interpretación que le llegamos a dar, Señor, pero pues si a veces nos podemos salir del contexto, Señor, pues que este estudio sea para pues podernos pues debatir, Señor, el pensamiento que quizás pueda ser erróneo que tengamos, bendito Padre. Señor, pues te agradecemos, Señor, porque pues así es como podemos pues adquirir más conocimiento, Señor, de tu palabra, siempre pues cuestionando, Señor. No es para pelear, Señor, es para que podamos pues ahora sí que crecer cada uno de nosotros, Señor. Y Señor, pues es bueno también el saber la ideología, el pensamiento de cada uno de nosotros, Señor, para pues así tener pues comunión, Señor, y pues al final todo lo hacemos para tu gloria y para tu honra, bendito Padre. Señor, te agradezco, Señor, y pues no nos queda más que pues pedirte, Señor, por nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y también las familias que representamos, Señor, bendícelas y guárdalas. Todo esto te lo pedimos con una acción de gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Ok, bueno, pues buenas noches, nos vemos, que Dios les bendiga. Buenas noches, Gracias. que descansen, cuídense. Dios les bendiga. Alex, Bye. Hasta luego. Alex, no te vayas para que me hagas tu comentario. Ah, no. Bye. Sí, Ya, platícame, dale. nos vemos, que Dios les bendiga. Dime, hermanito, ¿qué onda? Coméntame. Ah, no, ya ves que les había yo comentado de esos, de los 12 cuernos, ¿no? Sí. Que era la Unión Europea, y que el cuerno que cae, o sea, Inglaterra que se quiere separar, y como que se están dando esas formas, ¿no? Sí. O esas situaciones, ¿no? Como comenzamos, porque pues tú ya también lo has comentado, ¿no? Que
que están haciendo el tercer, ¿cómo se llama? El tercer templo, templo, ¿no? pero secretamente, ¿no? O sea, no está abierto así de que digamos, ya lo están haciendo, sino lo están haciendo